Bien, cuarta semana es una semana muy importante, como todas las otras, pero especialmente cuarta semana tiene una relevancia por distintos motivos, principalmente porque en esta semana perdón, se empiezan a producir cambios que son mm, alevosos y que dan lugar a la formación de los esbozos de la mayoría o de casi todos los órganos, sistemas, tejidos del futuro feto. Y el otro motivo por el cual es importante es que ya sería la segunda semana de retraso de la menstruación de la paciente. Entonces, una paciente que es regular, sus sospechas ya están muy aumentadas. Probablemente esta paciente ya se habrá hecho un test de embarazo y la paciente que es irregular podría llegar a estar empezando a sospechar de un posible embarazo. Bien, tener en cuenta que cuarta semana empieza el día 22 y termina el día 28, es decir, está por entera dentro del periodo somítico, donde las somitas continúan aumentando de número. Cuarta semana es una semana en la que es recomendable siempre volver. Siempre toda la formación de los sistemas de acá en adelante se parte desde cuarta semana, excepto sistema circulatorio y nervioso que se parte de tercera. Todos los otros se parten de cuarta. Entonces, siempre es importante volver a hacer una revisión antes de leer un tema, leer la formación de un sistema, leer cuarta. O sea, no toda cuarta, sino la parte de ese sistema que involucra cuarta. Y la otra es la semana donde más se da lugar a malformaciones congénitas, justamente porque es la semana donde suceden y aparecen la mayoría de los esbozos de casi todos los órganos. Por ende, es más susceptible de la formación de malformaciones congénitas. En cuarta semana suceden algunos eventos que no necesariamente eh, son secuenciales, sino que son todos en simultáneo. Es decir, mientras sucede la formación del tubo neural, van sucediendo los plegamientos, va apareciendo el aspecto externo, la evolución del endodermo y así sucesivamente. Pero con fines académicos se los estudia por separado. Entonces vamos a empezar con la formación del tubo neural. El tubo neural es uno de los pocos sistemas, este y el cardiovascular, que se empiezan a formar en tercera semana. En lo que era, si nos acordamos, el epiblasto, teníamos, a ver, el epiblasto y ahí teníamos la línea primitiva, que está un poquito desfasada. Bien, esta era la línea primitiva, fosita primitiva. Entonces, habíamos dicho en tercera semana que la línea primitiva a mí lo que me permitía diferenciar eran dos ejes, el eje transversal y el céfalo-caudal. Entonces, todo lo que era la línea primitiva y la fosita primitiva era lo caudal. Entonces, todo lo que faltaba era cefálico. En esa región que es cefálica, va a aparecer, o las células se van a empezar a diferenciar, y lo voy a hacer en verde por cuestiones de que el dibujo está en verde, que es esto acá, va a aparecer la línea neural en la región cefálica, porque la línea neural nos va a dar el tubo neural que nos va a dar sistema nervioso central. Entonces, aparece la línea neural, que es el ectodermo ya de precursor del tejido nervioso, y esas células, que son las que están acá, van a empezar a formar, a hacerse cilíndricas, como lo podemos ver acá. Entonces, a diferencia de las otras células del ectodermo, estas se hacen cilíndricas. Y ahí es donde constituyen o adquieren el nombre de placa neural. Luego, si yo a partir de una placa tengo que hacer un surco, lo que hago es ensancho las bases de esas células. Por ende, vemos que todos los vértices de estas células, o todo el polo superior, están iguales, el polo inferior está ensanchado. O sea, esto lo que básicamente sucede es, si yo tengo que hacer un surco, lo que hago es empiezo a ensanchar las bases de mis células.
y ahí voy generando una cavidad o un huequito, por así decirlo. Y ahí es donde adquiere el nombre de surco neural. Y después ese surco se hace cada vez más profundo y estos bordes que están acá se van a unir y se cierran formando el tubo neural. Ya vamos a ver cómo es el tubo neural. Algo a tener en cuenta, que ya lo habíamos hablado en las funciones de la notocorda, es que quien induce la formación del tubo neural, en este caso a partir del ectodermo, es la notocorda. Importantísimo. Bien, vamos a ver si tenemos el tubo neural. Ahí es lo que les decía. El el surco neural va a acercarse cada vez más sus bordes y de esos bordes se generan estas solapitas, que es lo que está en naranja, y una vez que se unen los bordes, que son los verdes, eh, una vez que se unen los bordes, que es lo verde, esas solapitas que son como orejas quedan a los costados. Y por arriba queda el ectodermo superficial. Es decir, una vez que se cierra el surco, el tubo neural se interioriza y queda tapado por el ectodermo superficial. A partir de entonces, nosotros vamos a llamar de ectodermo neural a todo lo que sea el ectodermo que genera estructuras del sistema nervioso central y ectodermo superficial, lo que está justamente por la superficie. Básicamente porque el ectodermo superficial nos va a dar otra cosa que piel y el ectodermo neural da sistema nervioso central y algunas cosas y sus estructuras. Estos dos cordones eh, o bordes, solapitas que habían quedado, se localizan a los lados del tubo neural y empiezan eh, a generar dilataciones y constricciones. Acá tenemos una dilatación, acá una constricción, acá una dilatación, acá una constricción, acá una dilatación y así sucesivamente. Y esto se conoce como crestas neurales. Las crestas neurales son células que luego van a migrar a todas las partes del cuerpo y van a generar distintas estructuras que nada tienen que ver una con la otra. Entonces, los derivados de las crestas neurales no se estudia de memoria, se estudia aprendiendo dónde estarían. A medida que se van viendo los distintos sistemas, siempre va a haber alguna estructura que es formada por células de las crestas neurales. Otra, los derivados en tercera semana de mesodermo, ectodermo y endodermo no se estudia de memoria, se estudia a partir del desarrollo de los distintos sistemas. Bien, entonces ya tenemos formado todo lo que es el tubo neural que nos va a dar lugar al sistema nervioso central y las crestas neurales. Bien, acá un poco más de lo que sucede. Tenemos ya la placa neural, acuérdense que existe en la línea neural, surco neural, acá nuevamente surco neural, tubo neural, células de las crestas neurales y a los lados las somitas. Y acá un poco de lo mismo que va sucediendo. Importante tener en cuenta que este surco, a ver, sí, el surco, eh, a medida que se va a ir cerrando el tubo neural, se cierra primero por la línea media y después hacia adelante y luego hacia atrás. Es decir, que cuando se está cerrando en el medio, produce dos eh, aberturas. En realidad es como que se expande antes de que se cierre. Yo lo comparo como, como cuando se hace botella, las botellas, el vidrio de las botellas calientes se sopla dentro de una bombilla y eso se expande. Bueno, yo me lo imaginaba como de la misma manera. Se está uniendo en el medio y ahí se expande, generando un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Se va a cerrar el neuroporo anterior el día 25 y el neuroporo posterior el día 27. Suelen preguntar, es súper preguntable eso, para mí absolutamente inútil porque cambia entre las distintas bibliografías,
Por ende, no es algo exacto. Pero bueno, saber cuáles son los días y que el neuroporo anterior se cierra antes y el neuroporo posterior se cierra después. La otra cosa a tener en cuenta, que la madre tiene que tener ácido fólico. Ácido fólico. Esta sustancia, más conocida como vitamina B9, es la que se encarga de que el tubo neural se cierre correctamente. Déficits de ácido fólico o de vitamina B9, que es lo mismo, pueden generar un cierre incorrecto o anómalo del tubo neural. Y ahí es donde se pueden producir desde anencefalias hasta disrafias y otras malformaciones congénitas. Entonces, siempre a toda madre embarazada que llega con un posible embarazo se le da ácido fólico, independientemente de si se pasan la cuarta semana o no. Se le continúa dando. Bien, lo que sucede con el tubo neural es que habíamos dicho que antes de cerrarse el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, emitían, o sea, se distendían, se dilataban. El neuroporo anterior va a emitir vesículas. Y esas vesículas, que es lo que está acá, esto es el neuroporo anterior. Esas vesículas tienen nombre y es lo que van a dar toda la parte alta del sistema nervioso central. Las tres vesículas importantes son el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Nosotros nos manejamos con prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Luego, lo que continúa el rombencéfalo es la médula espinal. Eh, y entre lo que es el mesencéfalo y el rombencéfalo tenemos el pliegue mesencefálico. Y entre lo que es el rombencéfalo y la médula tenemos el pliegue cervical. Esto nos indica que básicamente está a la altura de las cervicales, más o menos. Bien, ahora, dentro de lo que es el prosencéfalo, a ver si tenemos una imagen anterior. Sí, el prosencéfalo va a tener dos evaginaciones. Invaginaciones son hacia adentro, evaginaciones hacia afuera. Es como si fueran protrusiones. Dos evaginaciones que se llaman vesículas ópticas, que generan este relieve a partir del prosencéfalo. Generan este relieve sobre la superficie que está cubierta por ectodermo que genera la placoda del cristalino. Básicamente esto es lo que después nos va a dar el ojo. Entonces, dos vesículas ópticas a cada lado y la placoda del cristalino. Importante saber que en el piso del prosencéfalo, que es esto que está acá, ectodermo neural, esto es el prosencéfalo. En el piso del prosencéfalo vamos a tener al esbozo de la neurohipófisis. Para que sea más ilustrativo, a ver si lo puedo adelantar y mostrar dónde estaría el piso del prosencéfalo. Bueno, este puedo utilizar
Esto es prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, médula espinal. Entonces, acá más o menos está acá, el piso del prosencéfalo. Esto es el prosencéfalo, todo lo que está en verde. Esta es la parte del prosencéfalo y este vendría a ser el piso del prosencéfalo. ¿Qué es lo que nos va a dar uno de los esbozos de la hipófisis? Acordémonos, o ustedes lo van a estudiar ahora en esto, la hipófisis tiene dos partes, tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis. Por obvias razones, como su nombre lo indicaría, si viene del ectodermo neural, nos va a dar neurohipófisis. Acá lo dice, esbozo de la neurohipófisis. Eh, bien, eso con respecto a lo que es tubo neural. Ahora vamos con los plegamientos. Los plegamientos son dos y básicamente consisten en plegar a nuestro disco trilaminar para que tenga forma de dinosaurio. Eh, para que tenga esta forma. Nosotros pasamos de un disco trilaminar a esto. Entonces vamos a realizar dos plegamientos. El plegamiento dorso-ventral o transversal, que se produce por aumento de tamaño de la cavidad amniótica, es decir, hay una secreción, perdón, aumenta la secreción del líquido amniótico y eso empieza a pesar sobre la cavidad amniótica. Si tenemos este ejemplo, acá arriba tendríamos la cavidad amniótica y acá abajo tenemos el saco vitelino. La hoja representaría el disco trilaminar. Entonces, si acá arriba se empieza a llenar de líquido, los bordes van a empezar a colapsar y esto se va a cerrar. Eso es el pliegue dorso-ventral, que tenemos forma de cilindro. Solo que como el embrión está así, tenemos un cilindro vertical. Entonces va de vuelta. Acá arriba está la cavidad amniótica, empieza a generar líquido, eso empieza a pesar, se empieza a doblar, se empieza a doblar, hasta que adquiere forma de cilindro. Entonces, es un plegamiento completo, como se puede ver, y se van a aproximar la parte derecha de la parte izquierda del embrión. Entonces, esta es la cavidad, lo que mostraba, esto es el embrión, tenemos el saco vitelino y la cavidad amniótica. Como esto empieza a aumentar de tamaño y a pesar en líquido, se empieza a empujar tanto a la membrana bucofaríngea, todo lo que sea cefálico, y la membrana cloacal hacia adentro, y se empieza a generar el pliegue hasta formar un cilindro. ¿Cuáles serían las consecuencias? El primero, el embrión se hace cilíndrico, que es lo que vimos recién. Tiene forma de tubo. Se forma la línea alba. La línea alba es esa línea, cuando ustedes estudian abdomen, o en realidad sí se puede buscar una imagen del abdomen muscular en internet, van a ver que están los músculos, los rectos, y en el medio de los rectos hay una línea blanca que es de tejido conectivo denso no modelado, creo, porque son o ligamentos o tendones. Esa línea que va todo por acá en el medio del abdomen, hasta lo que es el ombligo, se llama línea alba o línea blanca. Si lo vemos en la imagen de los músculos del abdomen, perdón, vamos a ver que es una línea blanca. Entonces, así se forma la línea blanca, porque básicamente se unen los dos bordes y en esa unión de los bordes da lugar a la línea alba. La cavidad amniótica rodea todo el embrión. Claro, si a mí me empieza a rodear la cavidad, me genera el peso de que me hace pliegue, todo esto va a rodear al embrión. El embrión queda adentro de la cavidad amniótica, rodeado de líquido amniótico, que vendría a ser todo esto lo gris. A ver la próxima consecuencia, acá. Se forma el conducto vitelino y queda unido el endodermo. Queda unido al endodermo sería. ¿Cómo es esto? Acá tenemos saco vitelino por debajo. Entonces, si empieza a ocupar espacio la cavidad amniótica y empieza a robarle espacio al saco vitelino, es como que se va a cerrar y lo va a hacer más estrecho a ese saco vitelino. No es que engloba al saco vitelino, sino que se cierra
Y el saco vitelino que estaba acá se hizo más chiquitito y más fino. Entonces es esto lo que sucede. Luego esto se va a hacer aún más fino y ahí se transforma en conducto vitelino y queda unido con el endodermo. Si lo vemos acá adentro, vemos que está unido a la parte amarilla. Y las tres hojas embrionarias se ubican en forma concéntrica. Nosotros teníamos por arriba el ectodermo, en el medio el mesodermo y por abajo el endodermo. Si nosotros hicimos un cilindro de adentro hacia afuera, vamos a tener bien externo al ectodermo, en el medio el mesodermo y bien interno el endodermo. Y después tenemos el otro pliegue que es el cefálico caudal o longitudinal. Entonces, nosotros tenemos un embrión ya a esta altura que es cilíndrico, ¿no es cierto? Hicimos un embrión cilíndrico. Entonces, se va a producir un crecimiento longitudinal de ese embrión. Es un plegamiento incompleto porque a partir de lo que es la membrana, supongamos acá está la membrana bucofaringea. De la membrana bucofaringea, todo lo que está por arriba se va hacia adelante. Y de la membrana cloacal, que es lo que está por abajo, todo se va hacia adelante. Entonces, si eso se va hacia adelante, adquiere esta forma, que es como si fuera una media luna. Entonces, repito, tenemos un cilindro, de acá para arriba, acá está la membrana bucofaringea y acá tenemos toda la placa cardiogénica y demás. Bueno, acá esto se dobla y se va hacia adelante. Acá abajo teníamos la membrana cloacal y todo lo que está para abajo, el mesodermo caudal o indiferenciado. Entonces, se forma una media luna. Por eso se dice que es incompleto, porque no se cierra, sino que queda en forma de C, digamos. Es un plegamento incompleto. Se aproxima en la parte caudal y cefálica. ¿Y cuáles son sus consecuencias? El tubo cardíaco que estaba ya en la parte cefálica, ahora se va a hacer ventral. No, esta no me ayuda esta imagen. Bueno, se hace ventral porque estaba acá arriba, entonces queda acá adelante. Todo lo que era el mesodermo caudal o indiferenciado, que después lo vamos a llamar proctodeo, se hace hacia adelante. Entonces, son lo que doblé recién. Los tubos cardíacos se hacen hacia adelante y el proctodeo se hace hacia adelante. Y se va a formar el cordón umbilical. Bien, eso con respecto a la formación del tubo neural, a los plegamientos. Ahora vamos a ver el aspecto externo. Aspecto externo básicamente es describir lo que vemos externamente. Si se quiere, esta vendría a ser la parte, no sé si más importante, pero es lo que nosotros a través de una ecografía vamos a terminar viendo, digamos. Nosotros tenemos que saber, igual después en obstetricia, se enseña a ver, digamos, eh, a través de la eco. A lo que voy es, nosotros vamos a ver esto, no vamos a ver el interior. Entonces, por un lado tenemos piel primitiva, que es todo lo que cubre acá a nuestro embrión. Relieve de las somitas. Acá lo vemos, el relieve de las somitas. Esto ya nos indica que una parte de las somitas nos va a dar toda la columna, todo lo que es el esqueleto vertebral. Relieve de los arcos branquiales con sus respectivos surcos. Los somitómeros van a hacerse una gran masa mesenquimatosa con células de las crestas neurales y van a crecer y ahí adquieren esta forma. Supongamos, eliminemos estos cortecitos que están acá. Esto que está acá. Incluye esto de acá también. Entonces se empieza a tabicar. Entonces acá tenemos un tabique, acá tenemos otro tabique, acá tenemos otro tabique, acá tenemos otro tabique. Esos se llaman arcos branquiales y estos son surcos branquiales. Lo que queda entre un arco y otro se llama surco branquial. Bien, este es el primer arco branquial, este es el segundo arco branquial, este es el tercer arco branquial. Ya lo vamos a ver. El primer arco branquial, que es este que está acá, a ver si lo puedo dibujar. Primer arco branquial, que es esto.
se va a dividir en un proceso maxilar y en un proceso mandibular. Podemos ver que el proceso maxilar hay uno de un lado y otro de otro. A ver si borro. Uno está acá y el otro está acá. Son lo que van a dar el maxilar. El proceso mandibular sí tenemos unido abajo. A ver si lo puedo hacer de otro color. Acá. El proceso mandibular sí está unido. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Los maxilares son dos, la mandíbula es una. Y en el medio, acá lo podemos ver más oscuro. No lo estoy señalando. Acá está más oscuro. Eso es el estomodeo, que básicamente es la boca. El relieve cardíaco parece que el mismo feto, o el embrión, no el feto, perdón, el embrión estuviera embarazado. Entonces acá vemos el relieve cardíaco, el corazón. No es que el corazón es gigante, lo que es pequeño es el embrión. Después cuando crezca el embrión y después sea feto, el corazón no crece proporcionalmente. No tenemos un corazón de este tamaño nosotros. Después se acomoda la cavidad torácica. Después tenemos la región de la cabeza y el cuello, que los vamos a ver dentro de un rato, y el conducto vitelino y el pedículo de fijación. Conducto vitelino, acuérdense que era eh, en lo que se transformaba el saco vitelino, ahora se transforma en conducto vitelino, y el pedículo de fijación sigue estando acá. Estos dos me van a dar cordón umbilical. Entonces, las dos estructuras que me forman el cordón umbilical son el conducto vitelino y el pedículo de fijación. Ahora vamos con la región cefálica del mismo tema, que es aspecto externo. Entonces le sacamos una foto más de frente y acá tenemos el relieve cardíaco y tenemos el primer arco branquial acá. Entonces vamos a tener el proceso frontonasal, el primer arco branquial, segundo arco branquial, tercer arco branquial, relieve cardíaco. En lo que es el proceso frontonasal, que también el proceso frontonasal se forma a partir de lo que es los somitómeros y las células de las crestas neurales, vamos a tener la coda cristaliniana. Voy a dibujar algo que a mí me sirvió por mucho tiempo. Entendamos lo siguiente. Acá abajo. La coda es una evaginación. Sale hacia afuera, protruye. Esto es placoda. Esa placoda puede o no transformarse en fosita. ¿Qué es esto? Es una invaginación. No protruye, se va hacia adentro. Esa fosita puede o no separarse de la superficie y transformarse en una vesícula. Y esa vesícula puede o no transformarse en cúpula. Entonces, lo más común, en realidad no lo más común, pero vamos a ver que vamos a encontrar distintas placodas que se van a transformar en fositas y algunas en vesículas, y hay una sola que es la óptica, que fue placoda, fue fosita, fue vesícula y fue cúpula. Es el único ejemplo. Las otras normalmente o terminan en fosita o terminan en vesícula. Dicho eso, ahora vamos a ver esas estructuras acá. Entonces, en el proceso frontonasal vamos a tener placoda cristaliniana, que era la protrusión de la vesícula óptica del prosencéfalo. Acordémonos. Placoda cristaliniana nos va a dar cristalina, perdón. Pero básicamente, ojo. Tenemos el estomodeo, que es la boca, ¿no es cierto? Arriba del estomodeo tenemos dos placodas. Obvio que arriba de la boca tenemos la nariz, entonces van a ser placodas olfatorias. Luego tenemos el proceso mandibular, el proceso maxilar y tenemos la fosita auditiva, que pareciera que está acá en la axila, más o menos. Estos no son, a ver, estos no son los brazos del embrión.
Esto es la parte del cuello, sería esto. Entonces, si nosotros esto hacemos cuello, vamos hacia atrás, decía mi profesora, vamos de mandíbula. Si nosotros de mandíbula partimos y seguimos una línea hacia atrás, o encontramos la oreja. Y bueno, atrás de la mandíbula tenemos a la oreja, fosita auditiva. Bien. Y el aspecto externo de lo que es la región caudal, tenemos esta región que se llama proctodeo. Ya no se llama mesodermo indiferenciado ni caudal. Se lo puede decir mesodermo caudal, no pasa nada, pero se llama proctodeo. El proctodeo tiene al tubérculo genital, que después, que dependiendo de si hay o no testosterona, o sea, si es XX o si es XY, este tubérculo genital o se transforma en el clítoris en el caso de las mujeres o en el pene en el caso de los hombres. Ahí se me fue el coso. Pliegue uretral, y no es ureteral, sino uretral. Pliegue uretral en mujeres da los labios y en los hombres, los labios menores, perdón, y en los hombres da el escroto. Después tenemos el pliegue genital, que es el que está más externo, si se quiere, que está acá, por atrás de las letras. En las mujeres da los labios mayores y en el hombre también da el escroto. Y tenemos la cola, que, bueno, básicamente es vestigio de nuestra evolución desde los primates. Bien, ahora vamos a ver evolución del endodermo.